La cobertura glaciar en Colombia continúa disminuyendo. Muestra de esto es que en la actualidad solo hay 37 kilómetros cuadrados y que en promedio por año se pierde 4% en glaciares. Caos por lluvias en Bogotá, deslizamiento en la carrera séptima, carros atrapados en la autopista norte y en la calle 170, además inundaciones en Tunjuelito, son los reportes de los organismos de emergencia. Deslizamientos de tierra provocados por las lluvias pusieron en riesgo diferentes municipios del norte y el oriente de Caldas. Primera desmovilización masiva de disidentes de las FARC, 117 se entregaron en Tumaco. Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, asegura que el ELN está detrás de la masacre de 5 personas en Chocó. Le dice a los negociadores del gobierno que pida sinceridad a esta guerrilla en medio de los diálogos. Con actos criminales, el ELN no va a presionar al gobierno para lograr un cese bilateral al fuego. Es con el desescalamiento del conflicto, dice el ministro del Interior. El Consejo Electoral se opone a la propuesta para fusionarse con la Registraduría Nacional, anticipa en CMI el magistrado Alexander Vega. Ministerio de Justicia denuncia presuntas irregularidades en licitación de contratos para alimentación de presos en Colombia. Pide a la Procuraduría que ejerza vigilancia. Gobierno Nacional define los municipios donde se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, renuncia al gobierno y lanza su candidatura presidencial para el 2018. Así jugarán Colombia y Ecuador. Bajas en ambos equipos. Análisis. ¿Qué debe hacer Colombia ante Ecuador? ¿Atacar o defender? Comesaña, por séptima vez llega a la dirección del Junior. Mañana asume. La Plaza de Bolívar en Bogotá se convirtió en un gran teatro al aire libre para conmemorar el Día Internacional del Teatro. Al final de la emisión los espero no solo con la celebración, sino con las demandas de este gremio en el país. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Lo que hace ahora Germán Vargas Lleras. 2. Revisorías fiscales con pies de plomo. 3. Un buen cuento sobre el nuevo superfinanciero. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Los glaciares, las masas de hielo que se forman en las montañas más altas del país se están extinguiendo. Apenas alcanzan los 37 kilómetros cuadrados. En los últimos 5 años su extensión se ha reducido en un 17%. A propósito de la clausura del proyecto de cooperación técnica internacional entre el IDEAN y el Banco Interamericano para que haya un mayor monitoreo de los glaciares, se conoció que dado el cambio climático actual, los glaciares se están extinguiendo. En Colombia, en los últimos 50 años han disminuido 63%. Estamos muy preocupados por la aceleración del derretimiento de nuestros glaciares. Están muy pequeños, creemos que en el transcurso de las próximas 3 o 4 décadas podrían estar extintos, lo cual es un ecosistema invaluable de alto valor paisajístico y cultural. De acuerdo con Ceballos, se pierde por año entre 3% y 5% del área glaciar. Definitivamente es el calentamiento de la atmósfera, lo que estamos llamando como cambio climático. Está afectando a todos los glaciares del mundo. Nuestros glaciares en la zona ecuatorial son muy sensibles y están próximos a desaparecer. Es un fenómeno también que afecta a los países vecinos, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entre el año 2007 y 2009 había un área de 48 kilómetros cuadrados. En 2010, 45,3 kilómetros cuadrados. Para el 2013, 42,5 kilómetros cuadrados. Y para 2016, 37,2 kilómetros cuadrados. El volcán Nevado del Huila tiene una extensión de 7,5 kilómetros cuadrados. El Nevado del Tolima de 0,62 kilómetros cuadrados. El Nevado de Santa Isabel de 1,01 kilómetros cuadrados. El Nevado del Ruiz de 7,33 kilómetros cuadrados. La Sierra Nevada del Cucuy de 13,61 kilómetros cuadrados y la Sierra Nevada de Santa Marta tiene una extensión de 7,1 kilómetros cuadrados. Hay emergencia en el norte de Bogotá por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Diana Giraldo, buenas noches, detalles de la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo hasta ahora desde la carrera séptima con calle 215, donde continúa el taponamiento de uno de los carriles. En este punto se registró un desprendimiento de piedra y arena. Durante toda la tarde estuvimos pendientes de las emergencias que se presentaron en Bogotá y les preparamos el siguiente informe. Las emergencias más graves se registraron en el norte de la ciudad. Un deslizamiento taponó la carrera séptima a la altura de la 215.
tuvimos un movimiento de material de sedimento, una cantera, que nos generó el taponamiento de toda la carrera séptima. 6 horas completa taponada la carrera séptima por el deslizamiento de tierra que se registró sobre la calle 215. Peor, está terrible, no se puede pasar. Continúan anegadas la autopista norte con 220, la avenida Boyacá y la carrera 68, lo que ha generado enormes trancones. Horrible, no avanza, me tocó pagar el carro. Los organismos de emergencia también atendieron inundación de viviendas por rebosamiento de alcantarillas en los barrios Zamoré de Tunjuelito y Claret de Rafael Uribe Uribe. En este momento tenemos personal de integración social haciendo el censo de familias afectadas. Además se reportó un árbol caído en la carrera 78 con calle 127. Se espera que en la madrugada se restablezca el paso aquí en la carrera séptima con 215. Es la información que registramos hasta esta hora de la noche desde el norte de la ciudad. Sigan ustedes con más información. Diana Giraldo, CMI, La Noticia. Diana, la temporada de lluvias que apenas comienza ya deja 12 muertos y 1.427 familias afectadas. Caldas y Valle del Cauca son los departamentos más afectados. Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Santander, Chocó, Risaralda, Caldas, Cesar y Putumayo son los 11 departamentos más afectados por las lluvias. En esta temporada llama la atención que hasta el momento van 12 personas fallecidas. La mayor parte de estas personas fallecidas obedecen a estar expuestas a situaciones de riesgo. Tiene activado el Plan Nacional que involucra a 200.000 voluntarios y miembros de los organismos de socorro y de las fuerzas militares. Tiene un fondo de 35.000 millones de pesos para atender cualquier eventualidad. Un gran deslizamiento de tierra en la vía que comunica los municipios de Aranzazu y Salamina, al norte de Caldas, provocó el taponamiento del río Chamberí, causando alarma ante una posible avalancha. Por este hecho fueron evacuadas 19 familias de la zona. Los organismos de socorro permanecen alerta ante nuevas lluvias que podrían aumentar el riesgo en diferentes zonas del departamento, especialmente al oriente y norte de Caldas. Sobremesas tuvieron que ubicar sus colchones y objetos de valor en 50 casas de la urbanización Pereira, zona rural de Palmira, Valle del Cauca. Las aguas del río Cauca se devolvieron por las alcantarillas. La más afectada fue la escuela del sector, donde 250 niños ven clases. Todos los salones resultaron anegados. Según datos de la Gobernación del Valle del Cauca, durante las últimas horas, las fuertes lluvias han afectado el 90% del departamento. Encontramos 8 casas con... Un grupo de disidentes de las FARC, conformado por 117 guerrilleros, se desmovilizó en el municipio de Tumaco ante tropas del Ejército Nacional. Los guerrilleros se sometieron en la zona rural y fueron trasladados por la fuerza pública a un hotel en Tumaco, donde a esta hora están bajo la custodia del Estado. El gobierno definirá la figura jurídica para su desmovilización, ya que no podrán hacer parte de la Justicia Especial para la Paz. Se trata de 117 guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC que se habían negado a concentrarse y desplazarse a las zonas de ubicación temporal para obtener los beneficios del proceso de paz. Durante diciembre y enero se mantuvieron extorsionando en varios municipios de Nariño. Después, las FARC mataron a 2 de sus integrantes en un hecho que habría sido ordenado por alias Romaña, quien los citó a una reunión para fusilarlos. Ante esta persecución y fuertes enfrentamientos con otras bandas criminales, entraron en contacto con el gobierno nacional para empezar el proceso que finalizó esta noche con la entrega de ametralladoras, revólveres, pistolas, granadas y radios de comunicaciones. El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que el ELN está detrás de la masacre de 5 habitantes en Chocó. El jefe del ente acusador le pidió al grupo armado que tenga sinceridad en medio de los diálogos que adelanta con el gobierno. El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que el ELN con esta masacre busca apoderarse de zonas dejadas por las FARC. El país no puede volver a observar masacres. Esa es una página de la historia de Colombia que entendíamos absolutamente superada. Y por eso, desde el mismo día de ayer, la Fiscalía expresó a miembros de la Comisión de Negociación en Quito la importancia de sincerar ese encuentro de negociación de cara a los acontecimientos que han podido advertirse por parte de la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, el jefe del ente acusador confirmó que se capturó a los primeros compradores de autopartes robadas en el país. Los primeros 11 colombianos que fueron cogidos en flagrancia adquiriendo autopartes o motopartes robadas.
En los operativos a nivel nacional se detuvo a 942 personas implicadas en la comercialización de autopartes robadas. Reiteró el fiscal que los establecimientos implicados serán objeto de extinción de dominio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le advirtió al ELN que con los actos terroristas cometidos no van a presionar al gobierno para lograr un cese bilateral del fuego. De acuerdo con el ministro del Interior, el ELN con este tipo de actos criminales lo que hace es generar desconfianza por parte de los colombianos en su verdadera decisión de querer la paz. No es por medio de estos actos como se va a presionar al gobierno para un cese bilateral del fuego, es con el desescalamiento del conflicto. Es hora de que el ELN dé un paso claro y real hacia la paz, y me parece que más allá de las palabras hay que exigirle un cese unilateral de fuego y hostilidades. Las Naciones Unidas señalaron su preocupación por el incremento de los desplazados producto de los enfrentamientos entre bandas criminales y el ELN en toda la costa pacífica. Desde el inicio del año ya hemos visto que más de 3.500 personas se vieron obligadas a desplazarse, más de 900 familias, y en comparación con el año pasado es un número preocupante. El jefe del equipo negociador, Juan Camilo Restrepo, también se refirió a esta masacre en el departamento del Chocó que se le atribuye a esta guerrilla. Como lo hemos dicho varias veces, hechos terroristas del ELN en vez de facilitar dificultan y en vez de acercar alejan un cese al fuego. En la organización electoral no fueron bien recibidas las propuestas que hizo una misión especial para modificar el sistema electoral. El magistrado Alexander Vega y el registrador Juan Carlos Galindo hicieron reparos a las reformas. El Consejo Nacional Electoral inició hoy el estudio de las reformas propuestas por la misión especial, pero de entrada no le gusta la idea de fusionarse con la registraduría. De primera mano, pues se considera que son facultades y funciones que tiene durante más de 60 años la registraduría. No olvidemos que acá hay que dividir ciertos procesos frente al tema electoral y consideramos de primera mano que debe ser la registraduría quien debe permanecer en ese tema de esas funciones. Mientras tanto, el registrador nacional considera que la misión electoral no tocó de fondo los problemas que tiene el sistema electoral colombiano. Las propuestas de cambiar la institucionalidad en temas electorales no solucionan los verdaderos problemas electorales que estamos enfrentando en estos momentos, porque lo que se está proponiendo es crear una entidad para que asuma las funciones de otra entidad. Eso no le da solución a esa problemática que encontramos. También hay reparos al aumento de los miembros del Congreso y a la creación de una Corte Electoral. El ministro de Justicia, Enrique Gil, denunció presuntas irregularidades en la licitación para la alimentación de reclusos. Pidió a la Procuraduría investigar y vigilar el proceso. La petición la hizo el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a través de una carta enviada a la Procuraduría, donde solicitó investigar presuntas irregularidades en la licitación para la adjudicación de contratos que tienen que ver con la alimentación de la población carcelaria para 2017 y 2018. Afirma que son varias las quejas que ha recibido sobre supuesta modificación en el pliego de condiciones. Al respecto, CMI habló con uno de los abogados denunciantes. Hubo una disminución específicamente en los grupos de 30 a 19 grupos, hubo un incremento de presupuestos en los grupos en que estaba de entre 10.000 y 20.000 millones de pesos. Ahora todos los grupos están cercanos a los 30.000 millones de pesos y esto no tiene ninguna justificación. El ministro advirtió que es importante que la Procuraduría vigile de cerca este proceso de contratación que adelanta la Bolsa Mercantil de Colombia. El general retirado Rito Alejo del Río, quien permanece detenido en una guarnición militar, denunció que algunos oficiales están siendo presionados para acogerse a la Justicia Especial para la Paz cuando esta todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Aclaró que en su caso no ha firmado ningún documento para ser parte de este sistema de justicia especial. Sin embargo, manifestó que si es llamado por ese tribunal, comparecerá. El actual director de la DIAN, Santiago Rojas, desmintió versiones según las cuales conocía del supuesto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña Santos Presidente 2010, de la cual fue gerente. Tras 4 horas de interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, el actual director de la DIAN, Santiago Rojas, aseguró que nunca conoció del ingreso de $400.000 de la multinacional Odebrecht para 2 millones de afiches para la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Explicar cómo no tuve ningún conocimiento del hecho en cuestión y confío en que la justicia va a actuar rápido, confío en la justicia
y que se aclare este tema a la mayor brevedad. El ministro Rafael Nieto también acudió a la Fiscalía para aclarar su relación con Odebrecht y negó cualquier vínculo con la multinacional. De otra parte, CMI conoció que David Zuluaga, hijo y gerente del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga durante la campaña 2014, declarará en el consulado de Nueva York ante un fiscal que viajará expresamente para conocer su versión sobre el posible ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht. Asimismo, Roberto Prieto ampliará su declaración ante la Fiscalía en los próximos días en el marco de la investigación por el posible ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo aseguró en un comunicado que inició una investigación sobre los contratos adjudicados a la firma Market Medios, de propiedad de la familia de Roberto Prieto. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, precisó los alcances de la exigencia de la vacuna de la fiebre amarilla para viajar a diferentes zonas del país. De esta manera se recomienda la vacunación para quienes se desplacen a algún municipio donde haya circulado el virus en los últimos 16 años y reitera que históricamente ha sido obligatoria para ingresar a 36 parques naturales. Vamos a describir la coyuntura global, sobre todo en nuestra región, los brotes que se han venido presentando en Brasil y por qué estamos en este momento tratando de tomar medidas diferentes. A fin de fortalecer las medidas preventivas, el funcionario anunció para el próximo sábado una jornada nacional de vacunación. Medidas que involucran sobre todo a los viajeros internos. También se anunciaron medidas transitorias para extranjeros provenientes de Brasil y 3 países africanos. Tras 5 años como jefe del equipo negociador de La Habana, Humberto de la Calle se retira del gobierno. Así lo aseguran fuentes cercanas al alto funcionario que han afirmado que el acuerdo de paz debe defenderse para que no corra el riesgo de regresar a la guerra. Las mismas fuentes indican que de la Calle tiene previsto recorrer el país, garantizando lo que ha denominado una Colombia nueva para la gente, sin guerra, en paz, con desarrollo y lejos de la corrupción. Su dimisión se daría antes de finalizar esta semana. Un juez de conocimiento confirmó la restricción que pesa desde enero de este año contra los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera para salir del país. La juez de conocimiento confirmó la restricción que tienen los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera para salir del país. Tienen la posibilidad de abandonar definitivamente el país o permanecer ocultos con la misma intención. Y segundo, la obligación de presentar un buen comportamiento individual, familiar y social. Las considera necesarias teniendo en cuenta no solo la gravedad y la modalidad de la conducta, compartiendo las argumentaciones del fallador de primera instancia. Sin embargo, la defensa insistió en que la apelación solo es un recurso al que tienen derecho y que no es que tengan afán de salir del país. Simplemente es una solicitud para que se levante la medida. No implica ello que es que tengan la necesidad de salir del país. La medida se da por el delito de favorecimiento ilícito. Hay que recordar que hace 2 semanas también fueron imputados por destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Este miércoles se conocerá la sentencia condenatoria contra Rafael Uribe Noguera, responsable del secuestro, violación y homicidio de la menor Juliana Zamboní. Un nuevo accidente de un bus del Sistema Integrado de Transporte deja un muerto y 28 heridos. Diariamente se reportan 9 accidentes de buses del SITP. Trágico accidente en Bogotá. Un muerto y 28 heridos dejó el choque entre un bus del SITP y una tractomula en la calle 13 con avenida Boyacá. Al día se registran en promedio 9 choques con estos buses. Se valora por parte del personal médico al conductor del SITP, quien se determina como fallecido en el incidente. Las autoridades investigan si fue una falla mecánica la que provocó que el bus invadiera el carril. La hipótesis inicial que manejamos es posiblemente una imprudencia por parte del conductor, quien termina subiéndose al separador impactando directamente contra el tractocamión. Y es que hay alarma por los repuestos con los que están siendo reparados estos vehículos. La deuda que nos adeudan al sector nuestro en este momento está por los 170.000 millones de pesos. Estos proveedores, que son varios, aproximadamente 120, han dejado ya de despacharle al sistema. Lo que refleja en parte la situación financiera de los 9 consorcios. Siempre dije que la peor bomba nuclear que habíamos recibido en la alcaldía es el tema del CIP, un sistema que estuvo mal diseñado, mal implementado. Actualmente 2 operadores están liquidados, 2 en proceso de liquidación y 2 más podrían declararse en quiebra en los próximos días. Tras 20 años sin pistas, capturan en Cundinamarca al sanguinario hombre del overol. Según las autoridades, habría lavado en los últimos años cerca de $1 millón. Se trata de Orlando Sánchez, quien era considerado uno de los jefes del cartel del Norte del Valle y un hombre peor que Pablo Escobar. Y además se le atribuye el asesinato de la monita retrechera. Es capturado por lavado de activos,
fraude bancario y la utilización de terceros para el fraude bancario. El endowment es por más de $1 millón, utilizaba terceras personas, utilizaba nombres falsos, inflaba valores de propiedades para robar dinero, pero a la vez poder lavarlo e introducirlo a los Estados Unidos en cuentas. La policía ya tiene identificado algunos de sus millonarios bienes a las afueras de Bogotá, pero continúa la investigación con la unidad de extinción de dominio. El hombre del overol será extraditado en los próximos meses. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirmó que los resultados de la consulta popular en Cajamarca, Tolima, que prohíbe la realización de proyectos de minería, no afectará los títulos mineros ya adjudicados. De acuerdo con el jefe de la cartera, la consulta resuelta a favor del no en Cajamarca, Tolima, no afecta la entrega de otros títulos mineros en el país. Sin embargo, en el caso particular afirmó que se tendrá que dar espera a las solicitudes de la empresa Anglo Gold, que apenas está en fase de exploración. De que se presente una solicitud de licencia, cosa que no ha ocurrido a la fecha. Hoy en día hay unos títulos que están en fase de exploración. El funcionario señaló que el tema ambiental no debe estar en riesgo mientras se garantice una minería responsable. Pues se tendrá que discutir qué tipo de proyectos se puede desarrollar, qué impactos genera y cómo se podría hacer de manera responsable. Gremios del sector afirman que la consulta pone a los proyectos en una gran incertidumbre. Lo que los inversionistas están planteando hoy en día es, en este cambio de reglas de juego, en este caso a caso, municipio a municipio, normas nacionales versus normas locales, ese enredo genera nerviosismo. El gobierno confía en trabajar de la mano con la comunidad para mantener el desarrollo del sector. La empresa de teléfonos de Bogotá reportó pérdidas por 255.000 millones de pesos en el último año. Aunque TV registró una mejora en sus resultados operativos en el último año, la pérdida integral de la compañía fue de 255.000 millones de pesos. Les recuerdo que tuvimos unas pérdidas de 216.000 millones operativas, más que todo por el cargo tan importante de depreciaciones, y eso nos deja mucho terreno por delante para mejorar. Respecto a los clientes, Castellanos destacó el importante crecimiento. Todas las líneas crecieron arriba del 70%. Casi 3 años llegar a tener 100 clientes, todas esas líneas en el año 2016 añadieron más de 70. Por último, el presidente de TV dijo que dadas las pérdidas no es posible distribuir dividendos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.356 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 2,08% a 2.450 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Avianca, con una pérdida de 1,94% a 2.775 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.913 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.154 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 39 centavos. El azúcar se transó en 17,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 85 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.305 pesos. El Parque Disney de París celebra su 25º aniversario con un gran desfile que verán después de comerciales, cuando los espero desde el Teatro Nacional Fanny Mickey, porque hoy conmemoramos el Día Internacional del Teatro. Hola, muy buenas noches. Hoy se conmemora el Día Internacional del Teatro, por eso los saludo desde una de las salas más importantes del país, el Teatro Nacional Fanny Mickey en el norte de Bogotá, porque hoy, a propósito de esta celebración, se realizó en la Plaza de Bolívar una marcha en la que no todo fue festejo, sino también la oportunidad para que los artistas alzaran sus voces y expresaran las reivindicaciones que creen necesarias para la supervivencia de este arte en el país. Con obras callejeras, comparsas y bailes, los artistas salieron hoy a la Plaza de Bolívar para conmemorar el Día Internacional del Teatro. Una celebración con tintes de protesta. Lo que queremos es que en el Senado, en el Congreso, en la Presidencia y obviamente en el Ministerio de Cultura nos den una respuesta. ¿Por qué quitaron tantas becas de creación? ¿Por qué redujeron tanto el presupuesto? Ante la falta de recursos, el amor al arte y el ingenio se convierten en los motores.
Muchos grupos artísticos que están trabajando con las uñas por falta de recursos, pero también con mucha creatividad, con mucha imaginación y rescatando el arte como una de las herramientas de la transformación social que necesita esta ciudad. Aun cuando la inversión falta, según el nuevo director del Teatro Nacional, Nicolás Montero, esta manifestación que nos asoma a la condición humana florece por doquier. Bogotá, que es la ciudad, digamos, que más programación teatral tiene, debería tener una programación más nutrida y más variada. Y lo mismo pasa, y es especialmente notorio en las otras ciudades como Barranquilla, como Medellín, como Bucaramanga, ciudades intermedias que tienen poblaciones muy grandes y que deberían tener una movida teatral profesional muy robusta, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, todas las organizaciones teatrales que hay de carácter comunal, todas las organizaciones teatrales de carácter escolar, universitario, entonces uno se da cuenta que el teatro sí florece en todas partes. Es decir, que cada vez que le decimos a un grupo de personas, oiga, ¿qué hacemos para expresar tal o tal cosa? Muchos escogen el teatro como una forma de expresión. Concluye que sí hay una gran cantidad de actividades teatrales que han construido sociedad, pero el reto está en unir esos esfuerzos y que tengan una protección institucional más fuerte. Los personajes más emblemáticos de Disney se robaron todas las miradas en la gran parada de aniversario de Disneylandia, París. Todos ellos celebraron los 25 años de este parque de diversiones en la capital francesa. La sede europea de Disneylandia cumple 25 años. Para celebrar la fecha, los icónicos personajes de la firma realizaron un gran desfile al que asistieron más de 25.000 personas. Este es el lugar turístico más concurrido del viejo continente, con un promedio anual de 320 millones de visitas. En su primer cuarto de siglo, el lugar inauguró una de las atracciones de realidad virtual más sofisticadas del mundo, inspirada en el universo de La Guerra de las Galaxias. Uno de los símbolos de este lugar, el Castillo de la Cenicienta, fue utilizado como telón para una gran proyección con la técnica mapping de varias de las clásicas historias de Disney. Hoy me despido desde el Teatro Nacional Fanny Mickey, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. La ministra de Relaciones Exteriores aclaró a CMI que la idea no es congelar las negociaciones por el simple hecho de sacarle el cuerpo al problema. Para el gobierno, la propuesta planteada por congresistas de los dos países es tan o más complicada que lograr una solución al mismo diferendo. Es una propuesta que no se puede descartar de plano. Lo que considero es que es muy difícil, porque, y creo que tan difícil como llegar a un acuerdo definitivo, porque tendríamos que ponernos de acuerdo en la delimitación de áreas marinas y submarinas, en la reglamentación sobre pesca y navegación, en el patrullaje y vigilancia, con el inconveniente que el acuerdo no sería definitivo. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Lo que hace ahora Germán Vargas Lleras. 2. Revisorías fiscales con pies de plomo. 3. Un buen cuento sobre el nuevo superfinanciero. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿En qué anda el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras? Aunque no lo crean, ni ha comenzado ni ha definido nada sobre su segura candidatura presidencial. Por el momento está dedicado personalmente a ordenar los 40 documentos sobre política pública que constituyeron su plataforma de gobierno en la campaña presidencial de 2010. Esos documentos serán punto de partida de su propuesta de gobierno. Vargas Lleras realiza la tarea desde su apartamento, al que regresó después de 2 años y medio fuera de casa. Él vivía en la casa privada de la vicepresidencia, donde hace un frío terrible. Cuando reanude su actividad política, es obvio que la temperatura cambiará. Nombrará jefe de campaña, que con toda seguridad será el exministro Luis Felipe Henao, quien es más vargasllerista que Luz María. La diferencia que tiene con la esposa de Vargas es que asume como propias todas las peleas políticas que los contradictores le arman a Vargas Lleras. 2.
Luego de que las supersociedades ordenara la intervención de las compañías que auditaron los balances de las liquidadas administradoras de libranzas Elite y Estraval, las revisorías fiscales andan con pies de plomo. Prueba es lo que acaba de hacer Ernst & Young, uno de los gigantes de la revisoría fiscal en el mundo. Acaba de pedirles a las autoridades colombianas un plazo adicional para culminar su auditoría sobre las cuentas de la compañía CBI Chicago Bridge and Iron, uno de los contratistas en la ampliación de la refinería de Cartagena, Reficar, cuyo papel ha sido cuestionado por los entes de control que denunciaron millonarios sobrecostos en el proyecto. ¿Saben qué es lo más grave de todo esto? Que la consultora está pidiendo plazo para revisar los estados financieros de CBI del 2015. Una de dos: o la consultora quiere revisar con lupa todas las cuentas, o hay mucha cuenta que no está clara. 3. ¿Quién será el nuevo superintendente financiero? Ante el retiro de Gerardo Hernández, quien asumió como codirector del Banco de la República, se ha hecho una convocatoria pública para que se inscriban los aspirantes al cargo. Esa convocatoria termina mañana. Hasta el momento hay 2 grandes inscritos. Uno, Luz Ángela Barahona, superintendente delegada adjunta y hoy encargada de la dirección de la Super. Y 2, Jorge Castaño, actual director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín. Castaño fue quien reemplazó a Hernández cuando el ex procurador fanático Alejandro Ordóñez lo suspendió por no haber precipitado una intervención en Interbolsa, cuando ni Hernández ni nadie tenía pruebas de las irregularidades ocurridas en el caso de esa compañía. Un tercer candidato era Andrés Restrepo, expresidente de Seguros La Previsora. No se presenta porque asumirá la vicepresidencia financiera de Ecopetrol en Houston. Como uno de los aspirantes es Castaño, quien hoy conoce la marcha de la superintendencia al derecho y al revés, ojalá no pase lo que acostumbraba a decir el expresidente López en alguna reunión social. Y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Germán Arce, ministro de Minas, ¿usted está de acuerdo con que la minería se puede desarrollar sin afectar el medio ambiente? Sí, 57%. No, 43%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.